Hello guys, el día de hoy estuvimos trabajando en nuestra libreta with our notebook, and we have to do this work right here. We are going to begin with the activity number 1. This listen, where were they? Check. Entonces, ok, déjenme lo hago un poquito más pequeño porque está muy grande. Ok, ahí va. Ahora sí. Listen, where were they? ¿Dónde estaban ellos? Tenemos estas dos oraciones. At a shopping mall, at a beach. Entonces, vamos a decidir dónde se encuentran. Escuchemos el audio. Track 64. Listen. Where were they? Check. There was a lot of things to do and see. First, I bought an ice cream, and then I played in the sand. We had a picnic, and then we went surfing. Okay, you listen to the audio and they say a lot of activities. Where were they? ¿Dónde estaban? Okay. Esa es la primera actividad. Remember, tenemos que escribir todas las oraciones at a shopping mall, at a beach, and then activity number 2, read and circle. Aquí lo que vamos a hacer es escribir las 4 oraciones, 1, 2, 3, and 4, y lo pueden hacer así, dejar la palabra que van a usar, much or some, ok, para que quede completa la oración. Puede ser, I bought much oranges. I don't think so, right? Or I bought some oranges. Ustedes deciden cuál de las dos dejan. Number 2, we went a picnic on the beach. How much or how a lot of rice did you buy? I didn't swim in the ocean. ¿Cuál de las dos será? Hay que escribir completa esa oración. Y al final, at the end, we have to write down a sentence using the pictures. Les preguntan, what did you see? ¿Qué ves aquí? I saw a dolphin. Esa ya la hicieron. Yo quiero que ustedes escojan otra y escriban lo que les preguntan. ¿Qué es lo que ves? What did you see? Next question. What did you do? Where did you go? Okay, ¿a dónde fuiste? ¿Y qué hiciste ahí? Y la última, what did you do? Where did you go? Es the same thing, es la misma. ¿Qué fue lo que hiciste? Y le escriben. Son 3 sentences en esta de aquí. Aquí se los dejo para que ustedes lo puedan completar. Si no lo completaron en clase, lo hacen aquí. Así que esto fue lo que estuvimos haciendo el día de hoy. Today, Wednesday. I'll see you tomorrow. Thursday. Have a great day. Bye bye.